Lo que yo miro aquí en este pasaje de las Escrituras es el inicio de un movimiento que no se ha detenido, gracias a Dios. Veo el nacimiento de una comunidad que nace en el primer día de la semana. Y partiendo de ese suceso, de ese escenario, es que yo quiero hablar hoy acerca de los distintivos de la comunidad del primer día. Vamos a notar todo el movimiento del pasaje. Marcos, con su particularidad, es el evangelista que se conoce como el evangelista de la acción, de lo dinámico, de lo concreto. Va al grano, por así decirlo. Y veo aquí a una comunidad, pero esa comunidad de Marcos tiene unos distintivos de los cuales yo quiero compartir en este día, con los que estamos acá celebrando la gracia y la bendición de la resurrección. En primer lugar, quiero que recordemos algo que ha recordado el cristianismo a lo largo de estos 2000 años. Ya desde los días primarios en que la iglesia antigua comienza a definir en qué cosas cree, los cristianos afirmaron lo siguiente en esos días: creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Esto se escribió quizás hace 1900 años atrás, cuando la iglesia antigua comenzó, a definir su teología. Y desde entonces, una y otra vez, a lo largo y ancho del tiempo y en las diversas regiones de este planeta, los cristianos en un tiempo como este han afirmado esta declaración de fe: Cristo vive, ha resucitado, y los que mueran en Él también resucitarán en el día final. Esa es declaración de fe que ha sostenido a la iglesia por milenios. Veamos entonces esos distintivos de la comunidad del primer día. El primer distintivo que yo veo en esta comunidad del primer día, y viendo la vivencia del relato, el texto dice que el primer día de la semana. Y es bien interesante lo que vamos a descubrir a lo largo de estos distintivos. El primer distintivo de la comunidad del primer día es que es una comunidad de una nueva era. El relato del evangelista dice que cuando pasó el día de reposo. Detenernos en la imagen del día de reposo es ver toda una historia religiosa de un pueblo que conocemos como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el prototipo de alguna manera de la imagen de la iglesia cristiana. Esta comunidad hasta ese momento había vivido bajo las reglas del Sabbat, bajo las reglas del día de reposo, bajo las reglas y ceremonias de la religión judía, buena, funcional para ese tiempo, para esa época, pero que representaba una etapa en la historia de la salvación. Esta comunidad se mueve en un tiempo totalmente diferente. El día de reposo y todo lo que el día de reposo podía significar ha pasado, ha quedado atrás. Una nueva era ha sido inaugurada a raíz de este acontecimiento que llamamos de la resurrección. Así que esta comunidad se mueve en un nuevo tiempo. Marcos utiliza un verbo en griego, y quise ponerlo allí no para fantasear, sino para ubicarnos en la idea. Y el verbo pasar en griego sería dierxomai. Y ese verbo se refiere a tiempo, a época, a una era. Es bien interesante porque hay muchas otras palabras, pero que no están concretas, enfocadas en el tiempo. Hay palabras que tienen que ver con pasar, con un suceso de un lugar a otro, pero en el verbo que usa Marcos se refiere a un tiempo, a una época
a una nueva era. Así que esta comunidad del primer día es una comunidad de otra época, de otro tiempo. El poder de Dios y la gracia de Dios introduce a esta comunidad a un tiempo nuevo. Jesús, cuando anuncia su misión, dice a sus oyentes: en su época el reino de los cielos ha llegado. El anuncio de Jesús es que el poder de la era venidera ha sido introducido en esta era. Y ahora este mundo ha sido influenciado, ha sido traspasado por los poderes del reino de Dios. Por eso en Cristo Jesús, diga el débil, fuerte soy. En esta era de Dios podemos estar derribados, pero no destruidos. Podemos tener luchas, aflicciones, dolor y una serie de circunstancias difíciles, pero el Señor no nos abandona. Él está con nosotros porque somos una comunidad del primer día. Y esa comunidad es introducida al nuevo tiempo con el Señor. Esa comunidad es la que se le permite ver las señales del reino de los cielos. Es esa comunidad la que puede experimentar el poder de la era venidera, aquí y ahora, en este tiempo que los hombres denominan malo, dramático, triste y doloroso. La comunidad del primer día puede experimentar el reino de Dios. La religión llena un lugar, llena un espacio en la vida del ser humano. Sin embargo, cuando somos movidos por el Padre, por su poder y por su gracia, podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Para mí, mientras leía este pasaje y una y otra vez me involucraba con él, estaba realmente impresionado de cómo Dios nos invita a vivir en esa era. Cómo el amor y la gracia de Dios nos invita a introducirnos en una filosofía existencial totalmente diferente. Hemos sido formados con valores, con cierta forma de fe, con paradigmas, con una serie de cosas que construyen nuestra manera de ser personas e individuos. Pero la comunidad del primer día es invitada a introducirnos a algo totalmente diferente, totalmente distinto. No importa lo que haya pasado, lo que haya sucedido en su vida, usted notará que Marcos utiliza nombres propios, muy específicos. Cuando uno va a estudiar la vida de esos personajes, que en este caso particular, desde la visión de Marcos, son todas mujeres. Cuando usted estudia la historia de cada una de esas mujeres, usted descubrirá cosas muy interesantes. Normalmente mujeres desechadas, mujeres fracasadas, mujeres hasta poseídas de demonios. Otro evangelista relata a María Magdalena, de la que aparentemente el Señor había hecho un exorcismo muy fuerte en la vida de ella. O sea, la historia de estas mujeres están allí, pero no han sido un impedimento para ser introducidas a ese primer día. Si conectamos esto con la creación de Dios, si nos remontamos al Génesis, usted verá que en Dios siempre hay un primer día. Y en un primer día donde inician todas las demás cosas. De aquí, de este suceso, procedemos nosotros. De este acontecimiento, de este descubrir, de este entrar a un nuevo tiempo con Dios, se levantó un movimiento que, a pesar de que a lo largo del tiempo ha tratado de ser detenido, no se ha podido. El poder de Dios ha estado con esa comunidad. Distintas razas, etnias, lenguas, lenguajes, culturas, tiempos, tecnologías diferentes, pero esta noticia de la nueva era, de que el reino de Dios ha entrado a este mundo, no se ha podido detener. Ricos, pobres, alta clase, baja clase, en ciudades, en campos, en tribus, en tugurios, el Señor sigue manifestándose con poder, a pesar de quienes eran los componentes de esta primaria comunidad. Todas esas mujeres que el tiempo no nos daría espacio para explicar sus historias, sus vidas y el rico simbolismo y significado que hay en ellas al ser introducidas a ese primer día. Usted y yo, independientemente de nuestra historia, de nuestra posición social, académica o cultural, podemos ser introducidos a ese primer día, a esa
nueva era, a ese nuevo tiempo. No importa su historia, sus fracasos o sus éxitos, sus triunfos o sus derrotas, usted tiene la posibilidad de ser introducido a una era nueva, a un estilo de vida diferente, distinto, renovador y transformador. Usted y yo tenemos la posibilidad de experimentar la era venidera en este tiempo. Tan poderoso es eso que hay otros relatos y otras figuras de renuncia a todo lo demás por esta experiencia de haber sido introducidos al primer día, a ese nuevo tiempo, a esos nuevos momentos, a esa nueva época. Testimonios sin fin encontramos en la historia de la fe. Grandes héroes de la fe en todas las edades y en todos los tiempos que experimentaron esto y decidieron renunciar a todo lo pasado de sus vidas a causa del nuevo tiempo que Dios les estaba dando. Es interesante cuando uno estudia los primeros 3 siglos de la iglesia, la era de los padres, como se le conoce en la teología, y cómo los hombres que heredan de los apóstoles estas ordenanzas, estos tesoros en sus vasos de barro, eran hombres que habían pasado de una vida antigua con un concepto de la existencia tan distinto a lo que Dios les estaba dando, y se convirtieron con esa experiencia transformadora en los grandes paladines de la fe. Todavía hoy leemos a San Agustín, el gran teólogo de la iglesia, el gran padre de la iglesia. Está considerado entre los 3 grandes padres de la iglesia antigua. Un hombre, y en esta semana casualmente dieron en Telemetro, dieron esto, ¿cómo se llama? Un documental de la vida de San Agustín. Cómo pasa de ser un filósofo griego eminente pensador a un gran teólogo de la iglesia. En la tradición católica, en los iconos, en algunas ocasiones en las capillas católicas, usted entrará y usted verá que entre los padres antiguos de la iglesia está San Agustín. Gente que tenía una historia, pero que fueron introducidos a la comunidad del primer día. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo aprendió usted de la vida? ¿Quién le enseñó? ¿Qué modelos usted vio? ¿Qué modelos a lo mejor vi yo? Pero ahora nuestro mundo y nuestro sentido de existencia tiene un cambio radical, a pesar de nuestros nombres particulares, porque la gracia y el amor de Dios nos invitan a vivir esa experiencia. Un segundo distintivo que veo aquí en la comunidad del primer día es que tiene una apariencia débil, pero se mueve e invierte en el Señor. Otra vez, los personajes de esta comunidad simbólicas, interesantemente simbólicas, son mujeres. Las mujeres, en el contexto en que Jesús desarrolla su ministerio, en esa Palestina de Jesús, las mujeres no eran contadas. Y usted puede notar eso en los relatos de los milagros, sobre todo en los relatos de multiplicación de los panes, donde las multitudes son saciadas. Siempre el escritor, no porque sea, un machista o algo por el estilo, sino es la cultura de la época, siempre decía tantos hombres, sin contar ¿qué cosa? Las mujeres y los niños. Socialmente las mujeres y los niños no sumaban, no eran considerados, no tenían un valor importante. Las mujeres no podían entrar a la sinagoga. Las mujeres estaban como en el pasillo que está ahí donde tomamos el café. Allá era que escuchaban el culto, en ese pasillo, en un salón aparte, porque no eran consideradas. Sin embargo, son precisamente esas descalificadas, esas que no contaban, los que forman parte de esa comunidad. Todas son mujeres, no importaban en esa sociedad. Las mujeres han sido relacionadas con el aparente sexo débil, escribía yo aquí, pero que a pesar de todos esos estigmas se dispusieron no solo a buscar al Señor a pesar de lo que había sucedido, sino que se esforzaron enormemente en un tiempo muy crucial
para comprar las especies con las que normalmente se lavaban o se limpiaban los cuerpos de los muertos judíos. No eran embalsamadoras. Estas mujeres esperaron que terminara el día de reposo después de las 6, posiblemente 6:30 de la tarde del sábado. Estas mujeres se movilizaron porque en la tradición judía no se podía trabajar el sábado. Era el sabbat, era el día de reposo, no se podían hacer ningún tipo de actividades. Pero después de las 6 de la tarde el día de reposo terminaba. Así que había actividad. Se encendían los fogones, las estufas, y se tenían ciertas como 2 o 3 horas para las actividades económicas. Así que cuando termina el sabbat, cuando termina esa época, ese momento, lo que estas mujeres hacen es moverse para comprar ¿qué cosas? Las especies aromáticas para ungir o limpiar el cuerpo del Señor. La temperatura que había donde Jesús fue colocado y el clima que había en estos días de Pascua en Jerusalén no había dado tanto espacio para la descomposición plena del cuerpo. Así que todavía, para evitar los malos olores, lo que estas mujeres iban a hacer era ungir o con ciertas especies preparar el cuerpo del Señor por efectos de la descomposición. Así que estas mujeres que no cuentan, que no suman, que no están contadas, son precisamente las que se mueven. Los de apariencia débiles, los que no son contados como interesantes o importantes en la sociedad. Hoy vivimos mucho de las imágenes y de las apariencias en nuestro mundo materialista, ¿no es cierto? Las personas cuentan por la profesión, por el apellido, por el nombre, por lo que poseen, no por lo que en esencia son. Y estas mujeres, a pesar de que eran de apariencia débiles, demostraron ser adoradoras, adoradoras al extremo, adoradoras al límite, seguidoras más allá del aparente final de las cosas. Y eso es extraordinario, porque la comunidad del primer día podrá tener apariencias débiles, pero es la comunidad de apariencia débil la que ha sostenido este mensaje de la resurrección por milenios y milenios y milenios. Normalmente estas personas vivían en Galilea, en la parte norte del estado de Israel, donde no eran muy bien considerados. Son galileos. Había discriminación dentro de los mismos judíos, porque se supone que los galileos no eran tan puros, de pura cepa. Entonces esta gente, los pobres, los enfermos, los inmorales, los que habían sido rescatados de esas formas de vida, son las que se convierten en los discípulos de Jesús. Encontramos cierta gente importante, pero no tanta, sino este tipo de personas, este tipo de individuos, hombres y mujeres. Ese es el perfil. Es posible, mis queridos hermanos, que nosotros no seamos tan importantes. Es posible que no tengamos grandes cuentas en el banco, o que no tengamos grandes profesiones, o que todas las semanas haya que luchar, o cada mes haya que luchar para pagar las cuentas y las hipotecas y los compromisos financieros. Es posible que nosotros no somos accionistas de grandes corporaciones o de grandes empresas, pero es esa comunidad de apariencia débil la que se mueve, la que se mueve. En estudios que hemos hecho del crecimiento de la iglesia evangélica panameña en los últimos 75 años, ¿cómo es que se ha movido esta iglesia? No se ha movido con los 100 millonarios que hay en el país, según una encuesta que se hizo por ahí de los millonarios de América Central. 105 panameños que tienen más de 30 millones de dólares. No han sido con ellos. Aquí hay familias que entre 2 familias en este país tienen 42.000 millones de dólares. Entre 2 familias. Una de esas, Chiricana. Pero no ha sido con esa gente. Ha sido con personas humildes y sencillas, que venimos de los barrios, que tenemos una historia a veces dura en nuestras espaldas. Es en los guetos, como se nos suele decir, los que venimos de los barrios. Es allí donde Dios se ha movido con poder, para levantar a hombres y mujeres que se dispusieron a ser una comunidad del primer día. Dios nos desafía a no perder esa identidad en esta época llena de materialismo, donde la gente está tan interesada solo por el dinero y por las cosas que pueden poseer. Dios nos invita a que en nuestra apariencia débil seamos fieles, aún más allá
de la muerte. Esto es poderoso. Esto es extraordinario. Esto es maravilloso. Marcos, con su manera dramática de darnos este relato, nos introduce allí. Esa vida comunitaria. Viene a mi mente las historias en el seminario, los testimonios que hemos leído de tanta gente a lo largo de los siglos, de apariencia débil, pero que se ha movido en el reino del Señor. Damos gracias a Dios por gente millonaria que ha dado a la obra. Hemos conocido gente que ha dado millones de dólares a la obra del Señor. En mi propio caminar y en mi propio entrenamiento pastoral he sido beneficiado con gente generosa que ha aportado a mi formación, pero el alto porcentaje ha sido de esa gente débil y pobre que invierten con amor y compasión en la obra del Señor. ¿Sabes qué me dice la experiencia de estos últimos 25 años de servir como pastor? Que es la gente más humilde y más sencilla, las más fieles y las más generosas. Son los que más dan, con más fe, con más entrega, con más pasión, así como aquella viuda pobre. Es ese grupo de personas de apariencia débil, repito una vez más, la que se mueve e invierte en el Señor. Pablo, ¿cuánto caminaban ustedes de la urbanización ahí al aeropuerto al Alfa y el Omega? ¿No está Videli? ¿Cierto, Videli? De ida y de venida. Y alabando al Señor después de aquellos cultos de la vieja escuela de 4 horas, 5 horas, de estar ahí 6 horas. Sol de las 2 de la tarde después de salir de la escuela dominical. Ir y venir. Y hacían decenas y decenas y decenas y decenas. Y en aquella época teníamos 7 veces a la semana los servicios, 2 veces el domingo, ¿sí? Hoy día, por ahí de vez en cuando, una vez al mes o algo por el estilo. Pero cómo el Señor se ha movido en América Latina, en África, en Asia. Estaba conversando con un hermano que en estos días precisamente estaba en el Líbano, en una iglesia cristiana ahí en el Líbano que ha sobrevivido al tiempo. Él es un pastor ahí en Ciudad de Panamá. Y qué interesante, porque me mandó un video de ese día de adoración en el culto en esta iglesia ahí en Beirut. Interesante lo que el poder de Dios hace con la gente débil. Si no tienes millones, si las cosas de repente no están funcionando bien, no se olvide de que usted es parte de la comunidad del primer día. Amén, mi hermano y mi hermana. Usted es parte de la comunidad del primer día. Estamos en sus manos. Estamos en una nueva era con el Señor. No se preocupe en moverse en fe e invertir en el reino de los cielos. El tercer distintivo que veo de la comunidad del primer día es una comunidad de búsqueda controversial. Así he intitulado este punto. La comunidad del primer día es una comunidad de búsqueda controversial. Si notamos en el versículo 2, aunque aquí tengo atrás la Reina Valera versión antigua, pronto tendremos todo, con las otras versiones. Pero la expresión de Marcos otra vez es muy llena de vida. Vinieron al sepulcro. Utiliza el verbo venir. Es una búsqueda controversial, ¿no es cierto? No fueron al mejor lugar para buscar a alguien o algo, pero Dios se revela en lo aparentemente muerto. Había una vieja canción que cantábamos en aquellos años: hay que morir para vivir, inspirados precisamente en los pasajes de Corintios que leíamos en el inicio de este servicio. Somos una comunidad que busca lo controversial. ¿Sí, mis hermanos? No te aflijas tanto, no te caigas tanto cuando estés buscando algo que es controversial, cuando estés viviendo un momento controversial, porque no pertenecemos a esta era. Recuerden, ese es el primer distintivo. No pertenecemos al sistema. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y Jesús lo dijo aún en su oración final, cuando oraba por nosotros.
una búsqueda controversial. Veamos el cuarto distintivo para ir finalizando este servicio de adoración al Señor. Esa comunidad del primer día es una comunidad que no niega los obstáculos. Si usted nota en el versículo 3, ellas están conscientes de lo que está ahí delante de ellas. ¿Qué había delante de estas mujeres? Una enorme piedra. Si tienen el ¿cómo se llama? El pasaje, creo que está por allí. Sí. Había una piedra enorme. ¿Quién nos va a remover la piedra de la puerta del sepulcro? José de Arimatea, dije el domingo pasado, era uno de esos hombres que regaló cosas al Señor o prestó cosas al Señor. Cuando los ministerios no tenemos mucho presupuesto, como el de la viña, hermanos, ¿verdad? Les confieso, tengo el informe financiero de todo el año pasado y hace 2 meses digo, lo voy a presentar, pero siempre tenemos personas nuevas, entonces para que los de la casa seamos los que veamos eso. Pero si usted ve nuestro presupuesto, usted dirá, oh Dios, eres un Dios de milagros. Y aquí en la viña tenemos muchas viudas que dan con fe todo lo que tienen, y eso nos ayuda a mantener la cuenta por lo menos al día. Gracias a Dios, y damos buen testimonio con ello. Pero esta comunidad no es una comunidad que tiene super fe. Y voy a referirme al contexto de la iglesia evangélica en esta sección. El evangelio que últimamente se ha estado como promocionando mucho por allí tiene que ver con una corriente que se ha denominado como la teología de la prosperidad. Ahora que estamos grabando los mensajes, este es el segundo mensaje que estamos grabando para ponerle un canalcito que ya Goti y sus chicos han estado poniendo por ahí. Así que a lo mejor la gente que vea esto podrán tirarme piedra, pero hay un movimiento de Mamón, donde Mamón era una deidad antigua del dinero, era el dios del dinero. Y el espíritu de Mamón, como suelo decir, no es que ha desaparecido del todo por allí. Por eso cuando se trata de dinero, aún en la iglesia las cosas son bien difíciles. Y esta corriente está dando a entender que los cristianos tenemos que estar siempre prosperados, bendecidos y en victoria. ¿Habían oído ese rezo alguna vez? Que si eres cristiano tienes que tener mucho dinero. Que si das $100 o vas a bajar 100 libras de peso. Si haces pactos y un montón de cosas que vemos en estos medios que son agresivos a esta fe bíblica. Esta comunidad del primer día es una comunidad que es coherente con los tiempos y con las circunstancias. Ellos vieron algo y lo describieron tal y cual como era. ¿Qué vieron delante? Una enorme roca que era lo que se usaba, sobre todo en la sepultura de hombres ricos como José de Arimatea. Normalmente la gente de menos clase, sus puertas de sus sepulcros, aunque tuviesen algo de dinero, eran cuadradas. Pero los que tenían un poco más de dinero mandaban a cantear, ¿verdad? Sus puertas que fueran de una manera redonda. Y esas puertas pesaban cientos de libras, así que no era fácil removerlas cuando el cuerpo estaba allí dentro. Entonces, estas mujeres están viendo la roca, esa enorme piedra redonda que tapaba la sepultura donde había sido puesto el Señor. Ella no está diciendo, oh, por fe aquí no hay una piedra. Ellos están, es al contrario, diciendo, queremos hacer esto, pero tenemos un obstáculo. No está diciendo, oh hermano, confiese por fe que esa piedra no está allí. No. Esta comunidad no niega los obstáculos. Pero la fe viva es precisamente esa fe que no niega las cosas que están pasando. Si algo no está funcionando bien en la casa, no vamos a levantarnos, oh Señor, por fe declaro que todo está bien con mi señora o con mis hijos, o confieso que todo está bien con el casero, confieso que el banco no me llamará hoy. No, me va a llamar 3 veces, pero Dios está allí para ayudarme. Dios intervendrá. Porque Dios mira que soy una comunidad del primer día. Él sabe que aunque hay obstáculos en mi vida, yo estoy intentando acercarme a Él. Le estoy siguiendo a pesar de todas las cosas que hay por delante, que para mí, en mi capacidad, en mi fuerza, sería imposible resolverlas. ¿No nos ha pasado eso en algún momento? Yo no puedo hacerlo. Yo no tengo la fuerza, no tengo el valor, no tengo el talento. Estoy lleno de miedo, lleno de temor. ¿Le ha pasado eso alguna vez?
Dios mío, voy a invertir aquí, pero si esto no funciona, y si no me llaman, metí el currículum, pero ¿y si no me llaman? Estoy vendiendo la propiedad, y si no me la compran. No sé si le ha pasado eso alguna vez a usted en su vida. La comunidad del primer día es una comunidad que no niega los obstáculos, no ignora las barreras, pero no se desanima ante ello. Siempre piensa en la ayuda más allá de sus posibilidades. Mis hermanos, ante la adversidad que tengamos, ante las barreras que estén delante de nosotros, Dios no nos va a abandonar. Mi socorro viene, ¿cómo dice el texto? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay problemas, hay dificultades, hay luchas, eso es cierto, pero mi socorro viene de Dios. Yo no estoy solo, yo no estoy abandonado, estoy en este camino, pero no estoy a ciegas. Alguien va conmigo, aunque no lo pueda ver. Dios está en su trono de poder todavía. Él está allí. Él mira con cuánta franqueza y sinceridad hacemos lo que hacemos. Por eso, aunque no somos una iglesia plenamente organizada, somos una comunidad en formación, con un pequeño equipo de personas. Dios ha sido fiel, Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido, y Dios lo seguirá haciendo a pesar de los obstáculos. Y Dios te ayudará, no te abandonará. La comunidad del primer día, la comunidad de la resurrección, tiene que saber que en su camino hay obstáculos, pero Dios estará allí. El Señor estará a su lado, es su promesa. No te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura. Podríamos hablar tanto acerca de esto, ¿verdad? Pero quiero que veamos la quinta característica o el quinto distintivo de esta comunidad. Y es maravilloso. Es una comunidad de revelación. El versículo 5 y 6 nos describe que a esta comunidad se les revela lo que jamás se había revelado a la humanidad. ¿Quién? La comunidad débil, la comunidad que no niega los obstáculos, la comunidad que busca lo controversial, esa comunidad que no es el ágora griega, no es en Alejandría del antiguo Egipto donde estaba la grande sabiduría de la civilización antigua, ni es en Atenas, ni en las grandes ciudades, tampoco es en Roma. ¿Dónde tienen esta revelación? Un día como hoy. Es que la comunidad del primer día es una comunidad que puede tener revelación verdadera de Dios. Dios se le puede revelar a esa comunidad. Es esa comunidad a la que se le anuncia que por fin la muerte ha sido vencida. Los antiguos, los faraones antes de estos judíos que estaban ahí en Palestina, construyeron grandes pirámides que hasta el día de hoy atestiguan de su teología y de su religiosidad y de su espiritualidad. En la teología egipcia y faraónica estaba la idea de una vida más allá de la muerte. Por eso enterraban a los faraones con todos sus tesoros y sirvientes y caballos y todo un montón de cosas. Lo que se descubrió por allá, por uno de estos países asiáticos, también en el mundo antiguo. Y si venimos aquí a Chiriquí y vamos al sitio Barriles, en las sepulturas de Barriles, usted verá que los antiguos indígenas que habitaron estas tierras donde hoy nosotros vivimos, usted verá allí los entierros de hace 400, 500 y 600 años atrás. Ellos también tenían la teología del futuro, de la vida más allá de la muerte. Las civilizaciones antiguas habían buscado respuesta a ese acontecimiento y a ese fenómeno de la existencia humana. Pero es esta comunidad del primer día a las que se les revela que la muerte ha sido vencida. Quiero aprovechar que aquí está Luis. Y Luis, permítame usar tu nombre esta hora del sermón. Y Luis trabaja normalmente, ¿cómo se llama? Haciendo cirugías, operando gente para que viva. Y la ciencia, gracias a Dios, nos ha ayudado en eso. Pero esta comunidad que no es científica, que no es filosófica, que no es económica, que no es ni siquiera artística, es una comunidad de los débiles.
pero es la comunidad del primer día. A esa comunidad se le revela que un día no habrá más cáncer, que un día la gente no envejecerá más, que un día no habrán más cementerios. Me llamó la señora donde compramos 2 lotes, ¿cómo se llama?, de sepultura. Me llamó esta semana y yo le dije: señora, es la Semana Santa, porque me estaba haciendo una oferta mortuoria, usted sabe, ¿no? Entonces me estaba diciendo: tenemos una oferta en esta Semana Santa. Y yo dediqué algunos días de esta semana a la profunda reflexión bíblica, profundamente, allí como en los viejos tiempos. Pero esta señora me llamó para darme una oferta mortuoria. O usted puede usar el sepulcro infinitamente. Y le hacemos esto y le hacemos aquello. Pero a esta gente se les dice que un día no tendremos más personas enfermas. Ustedes han visto al señor del CID. Cada domingo lo vamos a buscar a la casa de su mamá. Ha tenido algunas dificultades, derrames y todas estas cosas. Pero cada domingo ven ustedes a este hombre anciano que lo vamos a buscar, lo vamos a traer y lo vamos a llevar porque le amamos a él. Y se ha sentido cómodo aquí, aunque su iglesia, de su familia, está a unas cuadras donde estamos nosotros. Pero un día no habrá más eso. Yo tengo a veces batallas ya cuando uno llega a estas edades, y ayer se me hizo énfasis en eso, por el fútbol, no sé qué, ¿verdad? Esa cuestión de lumbalgia, pero un día no habrá más de eso. Ese es el punto. La comunidad del primer día es una comunidad de revelación. ¿Cómo sería el Nobel de Ciencias? Eibar, ¿cómo sería? La comunidad científica descubriendo que el planeta no se va a deteriorar más, que el agua no va a escasear como se está pronosticando. Esta no es una comunidad ambientalista ni política, pero la comunidad del primer día es una comunidad que puede tener revelación de los cielos, de que este mundo será diferente. Con razón uno dice: pero yo le estaba diciendo al equipo de entrenadores bíblicos antes de la mañana, estas personas no tenían nada de lo que nosotros tenemos. No tenían internet, no tenían tecnología, pero en el primer siglo no había un lugar del mundo conocido donde no habría una iglesia establecida. Hasta los pueblos del norte, allá en las islas británicas, allá en Irlanda, allá en lo más profundo, donde el imperio romano no había llegado, ahí ya estaba la iglesia. Y si algún día alguien aquí va a Irlanda del norte o del sur, si alguien va a Escocia, si alguien va a Inglaterra, usted encontrará allí parroquias, vestigios de cientos y cientos y cientos de siglos atrás. Porque la comunidad del primer día es una comunidad de revelación. Por eso estamos aquí, no perdiendo el tiempo los domingos. Por eso invertir en la obra del reino es la mejor inversión que podemos hacer. Porque allí no se cae la bolsa de valores. Allí no se caen las acciones. No está este juego de subir y bajar. En Dios siempre las cosas serán ganancia. Y por esa revelación, esas personas antes de nosotros, esos hermanos antes de nosotros, alborotaron el mundo. El imperio más grande que ha existido en el planeta fue el imperio romano, 1000 años. Ni Gengis Khan ni todas sus hordas, ni un otro imperio ha sido tan grande, ni Carlomagno, con la influencia griega. Y el imperio romano desapareció, pero la iglesia se ha mantenido. Porque una comunidad que tiene revelación es una comunidad que prevalece. Nosotros, hermanos y hermanas y queridos amigos que nos honran hoy con su visita, gracias por haber venido al servicio de resurrección. Extraño a los hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy. Si Dios nos permite celebrar el próximo año, nadie debe de faltar a esta celebración. Es un día para que abarrotemos más de lo que estamos esta mañana. Porque lo que hemos descubierto, hermanos, lo que el cielo nos ha dicho,
es algo que no puede medirse. Cristo vive, ha resucitado, ha vencido y nos ha hecho, como dice la Escritura, más que vencedores. Pero no solo podemos quedarnos con la revelación. Y concluyo diciendo lo siguiente: la comunidad del primer día es una comunidad misionera. Es extraordinario. Pero todo esto se ha vivido ahí en el entorno del sepulcro y de la resurrección. Ha estado fantástico. Marco nos ha llevado de una trama y de una escena a otra. Ha sido bien dramático. Nos sube las emociones y nos baja, y pareciera ser que uno está ante una película de suspenso. Pero todo no se queda allí. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Oh, Legmont, es la 1 de la tarde. Significa que tenemos que irnos a la casa. Qué lindo ha estado el servicio de resurrección. No podemos quedarnos allí. Tenemos que decirle a alguien lo que hemos visto con nuestros ojos. Tenemos que reunir a nuestra familia y decirle: miren lo que somos y a lo que pertenecemos. Pero tenemos que decirle a los amigos: hay una buena noticia. Descubierto el misterio de la vida, de lo más grande que hay. ¿Sabes que mis parientes que murieron, mi hermano que murió de una enfermedad trágica y terrible, o mi padre o mi mamá anciana o anciano que fallecieron hace tantos años, hemos descubierto que ellos amaron a Dios y los vamos a ver de nuevo? ¿Sabe lo que eso significa? No sé si usted lo entiende. Si usted tiene un trasfondo católico, no sé si el catecismo no le enseñaron bien este asunto, porque allá está muy bien definido. Pero eso es poderoso. Y habrá conciencia. Jesús los reconoció, les preparó comida, habló con ellos, hasta los regañó. Me parece que es lo único que se va a valer en lo eterno, que usted todavía pueda echar unos regaños por allí, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos pasmados solo ante la revelación. Dios nos desafía a ser misioneros. Dios nos desafía a ver nuestros hogares y nuestras casas como centros de predicación de la comunidad del primer día. Dios espera que nos movamos con intensidad y con fuerza para anunciar a cuantos podamos esta gran noticia. ¿Tienes padres, hermanos, amigos, compañeros del colegio, de la universidad? Hay que comunicarles, hay que decirles lo que hemos descubierto. El mundo ha sido puesto patas arriba, el reino al revés. Algo extraordinario está sucediendo. Vale la pena invertir nuestra vida. Vale la pena con lo que hemos descubierto. Vamos a hacerlo. Si el Señor desafía y llama a alguien para decirle: toma tu rol de misionero, de misionera, en tu casa, en tu barrio, hágalo con toda entrega y pasión. Porque somos la comunidad del primer día. Vamos a ponernos de pies. La comunidad del primer día es una comunidad misionera. El Señor resucitó.